buenas tardes, bienvenidos a mi medio cielo. Un viernes más os traigo otro vídeo. En este caso, os comenté de que iba a subir un vídeo sobre la diferencia entre ascendente, sol y luna, pero creo que es importante antes ver un poco las diferencias y ver un poco en qué se compone una carta natal, ¿vale? Entonces este vídeo va a tratar de eso. En el siguiente vídeo o en los siguientes vídeos posteriores iremos viendo un poco ya, pues eso, las diferencias de cada cosa. Bueno, espero que os guste este vídeo. Como os digo, voy a explicar un poquito en qué es una carta natal y en qué consiste cada elemento dentro de ella. Vamos a verlo. Como os dije en el vídeo anterior, la astrología se encarga de plasmar el cielo en el momento en que naces, ¿vale? De plasmar todos los astros, de ver cómo estaban los astros en ese momento, y es lo que se plasma en una carta natal. O sea, en una carta natal lo que vamos a ver cómo estaban en ese momento los astros y todos los signos del zodiaco para identificar qué nos quiere decir de esa persona. Para poder ver una carta natal es fundamental y muy importante tres elementos. Primero, fecha de nacimiento. Segundo, hora exacta. Si no sabemos la hora exacta, porque tiene que ser cuanto más exacta mejor, ¿vale? A ver, puedes nacer a las 12:05 y tú poner 12:10. La diferencia no va a ser grande, pero cuanto más exacto, más exactitud va a ser la lectura. Entonces, si no sabemos la hora exactamente, se puede buscar pues, en la partida de nacimiento, os va a aparecer, ¿vale? Eso se puede buscar o pedir en internet. Y luego otro dato también muy importante, que muchas veces pasa desapercibido y no le damos tanta importancia, pero la tiene, es el lugar exacto de donde naciste. Puedes decir que has nacido voy a poner un ejemplo, en Toledo, pero tienes que poner en qué pueblo de Toledo has nacido. O si has nacido en Madrid, por ejemplo, sí, en Madrid, pero puede ser que hayas nacido en Móstoles, en Alcorcón, en Madrid Centro, y esa tontería es muy importante porque según las coordenadas van a estar los planetas situados en una posición o en otra. Y eso también, cuanto más exacto, mejor. Una vez tengamos toda esta información recopilada, el siguiente paso es ir a una página web, el caso donde yo siempre lo miro es en cartanatal.es. Os voy a dejar el link en el cuadradito en la cajita de información para que echéis un vistazo si lo queréis mirar. Y ahí ponéis los datos y os va a aparecer vuestra carta natal. Voy a dejar aquí una carta natal de ejemplo, ¿vale? Es inventada totalmente, no es la mía. Y así vamos a ir viendo un poco cada aspecto. Lo primero que podemos apreciar de una carta natal es que es muy parecido o tiene un aspecto muy parecido a un mandala. En la parte externa de la carta natal son los 12 signos de zodiaco. En este caso están colocados así, pero dependiendo de tus datos, ¿vale? De tu fecha, hora, etc., puede variar el orden, ¿vale? O sea, no es que varíe el orden porque siempre va a ser, como sabéis, o si no lo sabéis, ya hablaremos de ello, pero el primer signo del zodiaco es Aries y el último es Piscis. Ese orden va a estar siempre igual, ¿vale? Lo que puede diferenciar es la posición. A lo mejor Aries la tenemos aquí al principio, y en esta carta lo vemos que Aries está en otro punto distinto. A eso me refiero, ¿vale? Eso es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Si veis, aparece una flecha horizontal en color rojo. La flecha, ¿vale?, nos indica el ascendente. En este caso, el ascendente está en Libra. Y si nos vamos al otro lado justamente, si seguimos la línea, la flecha, vemos que el descendiente, en este caso, está en Aries. El ascendente, ya hablaremos en qué consiste, pero es muy importante en una carta
porque nos da una información importante de la persona. El descendente también hablaré un poquito sobre él. Y luego la flecha que hace vertical en la carta, arriba está el medio cielo, que en este caso está en Cáncer, y el fondo cielo, que en este caso está en Capricornio. Y luego, después de ver estos elementos, lo que vemos son unas líneas pequeñitas, unas rayitas, ¿vale? Donde están los signos del zodiaco hay unas rayitas pequeñitas. Esos son los grados. Los grados también son súper importantes. Bueno, todo lo que hay en una carta al final es súper importante, porque nos da un poco una información más detallada sobre algunos aspectos. Por ejemplo, seguramente que habéis visto o habéis escuchado muchas veces, por ejemplo, que hay luna llena en Virgo en el grado X. Pues si tú buscas ese grado en tu carta, te vas al signo de Virgo y miras en qué grado está, ya explicaré cómo mirar los grados, podemos ver un poco cómo nos va a afectar esa luna llena a nosotros. Es una forma de verlo más particularmente, porque depende en qué casa está, en qué signo, y bueno, el signo va a ser igual, pero en qué casa está y cómo están relacionados con otros planetas, podemos ver cómo nos va a afectar esa luna. Ya explicaré el tema de grados también. Los grados lo que vemos son unos rectángulos que separan los números. Unos rectángulos que pueden ser de mayor o menor tamaño. Y dentro de estos rectángulos vemos que hay planetas, ¿vale? Unos símbolos, porque a lo mejor no sabéis qué son planetas, que son los planetas y los astros, ¿vale? Entonces, los números, voy a ir primero con los números, que quizás nos llame la atención, que decimos qué son los números. Pues los números son las casas, que las casas significan un ámbito de tu vida. Por ejemplo, no voy a explicar en profundidad esto en este vídeo, pero por ejemplo, la casa 1 es nuestra personalidad, el ego. Y sin en cambio, la casa 6 es la salud, el trabajo, tu día a día, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que... O la 4 es la familia, el hogar, ¿vale? Ya hablaremos de las casas y de lo que se diferencia de cada una de ellas. Dentro de estos rectángulos, como comento, el tamaño de estos rectángulos también es importante, depende de si es más grande o más pequeño. Si es más grande, quizás es porque debamos aprender más de ese ámbito en nuestra vida. Si es más pequeño, a lo mejor en esta vida no le vamos a dar tanta importancia a ese ámbito. Dentro de estas casas, de estos rectángulos, perdón, que son las casas, lo que vamos a ver son los planetas. Los símbolos de los planetas ya los veremos, pero aquí podemos apreciar dónde está el Sol, dónde está la Luna, que en el siguiente vídeo nos va a venir muy bien porque voy a poner el mismo ejemplo. En este caso, el Sol está en Aries y la Luna está en Acuario. Sí, en Acuario. Vale, lo voy a dejar ahí. Ya veremos qué significa en este ejemplo el ascendente Sol y Luna. Ahora, si nos vamos más adentro del mandala, de la carta, vamos a ver unas líneas. En este caso las que hay son rojas y azules y tiene muy poquita esta carta. Si vemos otras, como por ejemplo la mía, nos asustaríamos de las líneas rojas que tengo. Pero en este caso las líneas son poquitas, ¿vale? Las líneas, también en este caso, como digo, hay rojas y azules, pero también las puede haber verdes. Ya os explicaré también en qué consiste estas líneas, pero esto son los aspectos de la carta, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Son un poco, nos da información de cómo se relacionan unos planetas con otros. Estos pueden darnos una información de conflictos entre planetas o de armonía algunas veces, ¿vale? Dependiendo un poco cómo sea el aspecto. Al final, esto es lo que es el punto quizá de lo más importante para ver realmente qué es lo que tenemos que aprender, los conflictos internos, o qué es lo que tenemos que potenciar
que tenemos dentro y que muchas veces a lo mejor lo dejamos ahí apartado. Es un poco lo más complicado quizás de ver de una carta, pero lo más interesante. Es el conjunto de una carta natal. Quería explicaros un poco porque yo cuando la vi por primera vez, la verdad que me impactó ver tanta cosa, pues no entendía nada más que ver los signos del zodiaco y ya está. Y creo que es interesante. Y nada, ya en el próximo vídeo pues comentaré un poco qué es el ascendente, sol y luna, poner el ejemplo este para que veáis un poco qué quiere decir tener el ascendente en este caso en Libra, qué significa tener el sol en Aries o qué significa tener la luna en Acuario. Luego está el astrólogo, que es el que interpreta esos tres aspectos y da sentido a esa persona, ¿vale? Pero bueno, ya veremos el próximo viernes. Y nada, también comentaros de que en los próximos días, bueno, más o menos para finales de octubre, quiero hacer un sorteo que va a ser muy interesante. No quiero explicar en qué va a consistir todavía, pero lo comento para que estéis pendientes a mis redes sociales. Espero que os gusten mis vídeos. Si es así, suscribiros y darle like. Y nada, nos vemos el próximo viernes, la próxima semana. Un besito.